Under Express y Penguista RTV. Como en cada ocasión, comenzamos dándole la bienvenida a nuestro panel de cada semana. Marcelo Rodríguez de Penguista RTV, bienvenido, ¿qué tal? Perdimos el audio ahí, no sé si fue problema de mi retorno, no se escuchó. Le damos la bienvenida también a Eduardo Arriagada, presidente del Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos, ¿cómo estás? Hola Nico, muy bien, hola Marcelo, Hola, hola. gusto verlos nuevamente este día martes. Yo estaba diciendo que este programa era el número 15, ¿eh? Marcelo llevando Así muy bien es. el conteo de nuestra temporada, 15 Así es. semanas ininterrumpidas conversando sobre una variedad de temas. Y a propósito de esa variedad de temas, ¿qué tema nos convoca hoy de programa? Bueno, hoy día tenemos a dos muy buenos invitados. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante que es el sistema de protección y garantía de la niñez en Chile. Y para eso hoy hemos invitado a Marco Fernández, que es trabajador social con experiencia justamente en trabajo con niños, niñas y adolescentes, y docente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás de Chillán. Además de él, nos va a acompañar en esta oportunidad Juan Pablo Rodríguez, quien también es trabajador social y también con una vasta experiencia en trabajo con infancia. Bueno, ¿cómo están Juan Pablo, Marcos? Bienvenidos. Y bueno, agradecerles que estén nuevamente contactándose con nosotros ahora en vivo para nuestro programa. Para mí resulta muy grato estar con ustedes, les saludo afectuosamente, ¿cierto? Porque es una instancia muy interesante de poder justamente dar a conocer algunos puntos relevantes con respecto a nuestra infancia. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que es un tema a veces olvidado, es como circular, como que de repente el tema de la infancia en Chile cobra importancia y otras veces como que desaparece. Entonces por eso cobra, pero una importancia, yo diría, importante. ¿Ya? Y muy grato de estar acá y les saludo a todos ustedes en lo que podamos señalar y que la gente entienda. Yo creo que eso es muy importante, explicar lo que... Porque la gente, por ejemplo, todavía llama Sename. Ya hay algunos conceptos e instituciones que ya no están, que se ha producido un cambio. Así que yo creo que la idea es poder trabajar con respecto a esos temas en esta oportunidad. Y muy grato de estar acá, vuelvo a decir. Bueno, por mi parte, reafirmo lo que acaba de decir Marco. Sí, es interesante poder conversar sobre este tema. Ojalá que muchos profesionales que trabajan en el área pudiesen compartir su experiencia y tratando de mejorar, porque en realidad, aunque sea una frase cliché, el futuro de cada país son sus niños. Y el futuro de Chile está en nuestra juventud, está en los niños y cómo los tratemos y las oportunidades que tengan. Eh, de mi parte, el compromiso es tratar de aportar en temas prácticos con respecto a algunas situaciones que se puedan comentar. Pero agradecido y nada, desarrollemos el programa hoy día y ojalá que todos entiendan, que todos comprendan y que todos se entusiasmen con el tema de la infancia. Eso, gracias. Súper, entonces Marcos, comencemos poniendo un poco en contexto nuestro tema de conversación de hoy. Y a propósito de aquello, tengo entendido que aquí algo muy importante en cómo es entendida y protegida la infancia en el sistema actual guarda relación con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en 1990. ¿Cómo se entendía la niñez en Chile antes de eso y qué papel cumplía el paradigma tutelar previo que existía en torno a la niñez? Bueno, Pueden ahí responder con total sí, libertad.
A ver, aquí hay que, todos sabemos que si no entendemos el pasado, no vamos a entender el presente y menos proyectarnos hacia el futuro, aunque suene medio cliché la frase que estoy señalando. Pero el sistema tutelar era bastante rígido desde el punto de vista de que una madre, por ejemplo, y lo voy a explicar de una forma sencilla para que la gente entienda, ¿ya? Antes del año 90, recuerden que el año 90 se ratifica por Chile la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ese es un hito, pero fundamental, que hay que tener claro, ¿ya? O sea, Chile dice, vamos a trabajar por nuestra infancia, ¿ya? Eso es fundamental. Pero antes del año 90, dentro de los nombres que han tenido los estados en la historia de Chile, se llama del 73 al año 89 el estado ausente, donde la infancia chilena no era un motivo de preocupación fundamental, ¿ya? Entonces llegaba, como le estaba señalando, un padre, una madre, en lo que se llamaban antiguamente, antes, ¿cierto?, los tribunales de menores, donde una madre, insisto, o un familiar iba donde un magistrado, una magistrada, ¿cierto?, y le señalaba que quería internar a sus hijos. Recordemos que antes, ¿cierto?, del año 90, la vagancia y la mendicidad era un delito. Y eso es grave, porque niños y niñas y adolescentes que andaban pidiendo dádivas, ¿cierto?, en las calles, estaban pidiendo moneda, lo digo con esas palabras, ¿cierto?, muchas veces eran detenidos y llevados a lugares que no correspondían, ¿ya? Y lo otro, que el cambio de paradigma, ¿cierto?, ya es considerar, ¿cierto?, a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿ya?, por todas las instancias que corresponden dentro de una sociedad, ¿ya? Y el considerarlo como sujetos de derecho significa entender a los NNA, que es la sigla que se utiliza, niños, niñas y adolescentes, ya como un todo y pretender la satisfacción, ¿cierto?, de todo lo que son sus necesidades, y para ello justamente existía el SENAME, Servicio Nacional de Menores, donde estaban prácticamente juntos niños que habían sido vulnerados en sus derechos y adolescentes que eran infractores de ley. Y eso hay que decirlo. Y mucha gente que nos está escuchando en estos momentos se debe recordar, en aquel entonces, que veían, por ejemplo, hogares de menores que se llamaban, ¿cierto? Después se le cambió el nombre residencia y se fueron cambiando nombres, ¿cierto? Donde ustedes podían encontrar, mira, esto es fuerte, 100 niños o 100 niñas, ¿cierto?, en un establecimiento que era de una corporación, fundación, ONG, que recibía recursos del Estado, ¿ya? La llamada subvención. Entonces, yo los quiero poner en ese contexto de cómo ustedes pueden imaginarse tener, entre comillas, 100 hermanitos o hermanitas. Lo digo entre comillas. ¿Dónde está la privacidad, la intimidad de un niño, de los ciclos vitales que tenían que vivir? Por lo tanto, era una situación tremendamente compleja. Y además, el juez o la jueza de aquel entonces, antes de la convención, podía enviar a un niño a una residencia sin saber la causa real de por qué lo enviaba y tampoco la temporalidad, por cuánto tiempo. Y ahí teníamos, para que la gente entienda también, insisto en eso, hay que ser pedagógico, muchos niños y niñas salían como adolescentes a los 18 años. ¿Y dónde se iban? Si ya estaban desvinculados. La palabra institucionalizados. Los chiquillos aprendían, los niños y niñas adolescentes, lo negativo que había dentro de esta residencia. Ahora, no todo era negativo, porque obviamente algunas de sus necesidades eran satisfechas. Pero el contexto que le estoy explicando, ¿cierto? Por ejemplo, andaban, recuerdo, todos vestidos de un buzo azul, ¿ya? Las escuelas estaban muchas dentro de la residencia. Entonces, había que cambiar ese paradigma. Y ahí es justamente cuando Chile, el año 90, cambia ese paradigma, cuando llega la democracia, ¿cierto? Y empieza a ser una preocupación real dentro de los grupos vulnerables.
que se nombraron alrededor de 7 como prioridad del Estado. Y ahí comienza justamente el tema ya de poder hacer lo que se llamaba, ¿cierto?, una separación de vías. Por una parte, trabajar con especialistas, con duplas psicosociales, por ejemplo, asistentes sociales, psicólogos, ¿ya? Trabajar con los niños vulnerados en sus derechos, y por otro lado, trabajar con adolescentes, cuando se implementa la ley de responsabilidad penal adolescente, trabajar, ¿cierto?, con niños mayores de 14 y menores de 18, ¿ya? De lo menos gravoso, ¿cierto?, de los trabajos comunitarios, por ejemplo, que se llevan a cabo, hasta lo que era ya la internación, ¿cierto?, en lo que se llamaba Centro de Rehabilitación Conductual en algún momento, y después CIPSRC, ¿ya? Juan Pablo podrá ahí señalar lo que significa cada uno, ¿cierto? Él estuvo ahí de director ahí en el CIPSRC de Coronel. Entonces hay un cambio de paradigma, una nueva forma de tratar, ¿cierto?, a la infancia chilena. Y aunque no es un tema netamente lingüístico, porque es decir, los niños y niñas y adolescentes no son el futuro, son el Marcos, presente. ¿Ya? Eso yo Marcos, siempre lo pero recalcaba mucho, son el presente. Y ahí comienza todo este trabajo, ¿cierto?, como les digo, de la convención, el tema de lo que es la corresponsabilidad, ¿cierto?, el marco legal vigente, de las garantías, justamente la protección de niños y niñas y adolescentes, donde hay un nuevo trato, comienza un nuevo trato justamente con los adolescentes para que puedan salir de esa situación de vulnerabilidad. Marcos, Sí. Si bien es cierto, tú has descrito bastante bien la temática legal de cierta forma y esta organización a partir de una situación anterior muy difícil. Esto que se creó, ¿o es algún modelo exitoso de algún otro país? ¿Cómo es que se estructura una ley? Y si eso naturalmente tiene fundamentos teóricos en base a una legislación ya sea comparada o experiencias de otros países. Como está típico decir hoy día en la televisión, ¿cierto? Que muy buena pregunta. ¿Ah? Eso es como algo que escuchamos todos los días. Pero efectivamente es una buena pregunta, porque, a ver, la UNICEF está monitoreando todos los países. ¿Cómo es el tratamiento que se le hace a la infancia en cada país? ¿Ya? Ahí tenemos un hito importante. Lo otro era la experiencia que se había vivido en Chile. Lo otro es la vuelta a la democracia. Lo otro es el tema de las políticas públicas, cómo comienzan a hacer efecto de a poco, porque esto es un proceso lento, los cambios sociales no se ven en menos de 10 años. Perdón, Juan Pablo quiere decir algo. Para aportar un poco, a ver, tengo entendido que la semana pasada o antepasada, ustedes tuvieron un muy buen exponente, que fue Felipe Martínez, ¿ya? Pero nos vamos a detener un poquitito para complementar lo que está diciendo Marco. Primero que nada, corría el año 2005 y en ese año 2005 se estaban viendo y estudiando legislaciones comparativas y estaba el tema de Puerto Rico y otros países, donde culmina esto el año 2007, alrededor de junio, y se lanza la ley de responsabilidad penal, ¿ya? Entonces ese hito, estando el Sename, separa protección por un lado y separa, igual son jóvenes adolescentes, pero que habían estado involucrados, digamos, con una comisión de un delito. Y para ello se dan distintas sanciones, ¿ya? Donde la sanción máxima por un delito bastante grave es de 10 años de reclusión, pero esta reclusión es en un recinto especializado para jóvenes, ¿ya? Y bueno, yo creo que eso fue explicado largamente, digamos, en la entrevista anterior. Pero más o menos eso es lo que sucede, ¿ya? Y desde el año pasado y este año, Sename cambia su funcionamiento y se empieza en regiones piloto y se empieza a trabajar con la nueva institución que existe, que tiene que ver con los jóvenes infractores de ley, ¿ya? Entonces, hoy día, Biobío, octava región, esta nueva institucionalización está acá
y está trabajando, recogiendo todas sus experiencias anteriores para trabajar. Por tanto, todavía existe algunos centros a lo largo del país que pertenecen al Sename o pertenecen a esta nueva figura. Por otro lado, corre el año 2021, ¿ya? Y en el año 2021, el 1 de octubre, o sea, estamos cumpliendo 4 años, se crea el servicio de protección especializada que es hoy día, pero en ese tiempo se crea lo que se llama Mejor Niñez, que yo creo que muchos lo escucharon, pero ¿cuál es la característica de este servicio nuevo? Es que este servicio solamente va a haber protección, ¿ya? O sea, va a haber niños y niñas y adolescentes que fueron vulnerados. Y para eso crea distintos dispositivos. Entonces podemos hablar que llevamos 4 años donde se separan incluso de servicios. Entonces un servicio queda, digamos, bajo la tutela del Ministerio de Justicia y el otro versus el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Entonces esa es la realidad al día de hoy, ¿ya? Cumpliendo 4 años, lo que se refiere la diferencia. Y esta diferencia es bastante grande. ¿Por qué? Porque resulta, si un joven comete un delito, es sancionado y revisado en el juzgado de garantía, ¿ya? Pero, al contrario, si un niño es vulnerado en sus derechos, ya sea un joven o un niño, todo esto se revisa en el Tribunal de Familia. Por tanto, no tienen cero similitud, digamos, de cómo se trata. Y yo creo que la conversación y lo que nos convoca hoy día es cómo va a tratar de, en el poco tiempo que nos quede, revisar lo que es el Tribunal de Familia, cómo se articula una medida de protección, cuáles son las instancias de atención desde esta línea, digamos, desde la línea lo que se llama ahora el Servicio de Protección Especializada. No sé si aclaré un poco las dudas, pero porque este tema es muy amplio, entonces para poder tratar de encasillarlo un poco al área de protección. Eso. Marcos, ¿nos puedes relatar entonces, entendiendo esto, algo así como cómo es el proceso? Es decir, hay un niño vulnerado, entonces, ¿qué dice la ley respecto a esto? ¿Cómo se descubre? ¿Cómo se detecta? Antes que llegue al juez de familia, ¿qué pasó? Para después ir al caso práctico que nos podría relatar Juan Pablo. Sí, a ver, el tema es, a ver, cuando un funcionario público, y esto en general, ¿cierto?, detecta alguna, lo que es alguna vulneración de derechos, ¿cierto?, tiene que informar al tribunal. Ya estamos hablando de lo que son los tribunales de familia, actualmente el tribunal de familia, ¿ya? Se le da, ¿cierto?, el mandato judicial, ¿cierto?, para que una institución que es subvencionada por esta nueva institucionalidad, ¿cierto?, ya la Mejor Niñez, para que pueda hacer los diagnósticos respectivos y investigue, ¿cierto?, lo que ha sucedido y cuál es la vulneración de derechos para tomar alguna medida, ¿cierto?, reparatoria, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, reparatoria. Y aquí estamos hablando de vulneraciones simples hasta las más complejas, que son, por ejemplo, abusos sexuales, ya donde hay un programa ahí de reparación del maltrato, ¿cierto? Y comienza todo un proceso, se informa a la familia. Aquí está el tema que a muchos de repente no le agrada mucho, porque tiene que ver con el tema de los diagnósticos que hay que hacer y trabajar con toda la familia. Antiguamente se trabajaba básicamente con los niños, las niñas y los adolescentes. Hoy día se trabaja con la familia y con todos los actores que estén involucrados. Entonces comienza el diagnóstico y llega a mano, ¿cierto?, del tribunal de familia, en este caso, ¿cierto?, y se toma una decisión. Si hay un adulto responsable, sea un familiar, alguien, ¿cierto?, que se pueda hacer cargo de ese niño, de esa niña, ese adolescente, se hace cargo, pero con un tiempo definido, eso es importante, que no estaba antes, ¿ya? Con un tiempo definido, ¿ya? Y ya no en estos masivos hogares que yo hablaba al principio, ¿ya?
sino que en una casa de acogida, ¿cierto? Y con una supervisión permanente, que eso se ha hecho mucho hincapié. No podemos esperar un año, ¿cierto?, para que un niño sea visitado en una casa de acogida. Entonces, ahí comienza todo el trabajo para restablecer los derechos vulnerados, ¿cierto?, que tiene ese niño que ha sido diagnosticado. La idea es que pueda hacer, yo diría, pueda utilizar todas las redes que existen, y estoy hablando de las necesidades de cualquier niño, niña y adolescente chileno. Estoy hablando de educación, salud, ¿cierto?, alimentación, vestuario, todas las necesidades fundamentales de cualquier niño. Y eso es lo que se recopila y, insisto, centrándose en cuáles son los derechos o el derecho vulnerado para tener claridad absoluta, y por eso hoy día se trabaja muy, yo diría, y se está comenzando este proceso ya hace un par de años, con el traspaso, por ejemplo, o sea, el cambio fundamental de lo que eran las OPD, Oficinas de Protección de Derechos, a las oficinas locales de la niñez, la OLN, que trabajan en coordinación y de manera institucional. Y algo importante, ya que no siempre la gente sabe, el juez tiene la obligación de escuchar a los niños. ¿Ya? Eso es sumamente importante, que los niños y niñas y adolescentes puedan ellos también dar a conocer cuál es la situación que vulneró sus derechos, ¿ya? Y ahí están los consejeros técnicos para asesorar justamente y dar algunas alternativas que estén presentes en toda la red, ¿cierto?, que tiene la nueva institucionalidad, ¿cierto?, Mejor Niñez, ¿ya? Así que más o menos por ahí pasa, ¿cierto?, todo lo que es este ciclo que es fundamental para estos niños. Ahí Juan Pablo, si quiere agregar algo importante, yo creo que como él está trabajando en aquello. A ver, no, el marco, digamos, conceptual está súper claro. Yo creo que lo que podríamos aprovechar o ver, les propongo, no sé, algún caso práctico, obviamente sin dar nombre, y ahí vamos pueden haciendo preguntas con respecto a este caso práctico para ver cómo procede, digamos, ¿ya? Un poco de procedimiento. Este va a ser un caso bien genérico, pero que nos sirva como para ir aprendiendo y despejando dudas, si les parece. ¿Sí? Sí, adelante, por favor. Ya. Sí, claro. Bueno, a ver, Marco lo acaba de decir. Nosotros tenemos algunas representaciones territoriales. Lo primero es la OPD, que todavía existen porque se están transformando, y la otra son la OLN. Ya, esas dos oficinas tienen una dependencia, digamos, municipal, y dentro de las funciones que ellos cumplen, que son varias funciones, el tema de poder educar a, disculpe, educar, digamos, en los colegios, en las comunidades, y además recibir algunas denuncias. Y estas denuncias se toman, se ve, por ejemplo, los colegios, se ve las características de esta denuncia y se informa, en este caso, a tribunal. El tribunal es un ente que es totalmente autónomo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo es este procedimiento? Llega la denuncia al tribunal y se revisa las características de la denuncia. Luego de eso se plantea una audiencia inicial donde se ven los elementos, digamos, de juicio que se tienen con respecto a la situación que acaba de ocurrir o se está presentando. Y esta audiencia lo que ve es, categoriza la gravedad del hecho. Entonces, vamos a partir con un hecho donde el Hospital Regional de Concepción informa que acaba de nacer una niña o un niño, el cual viene con una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Y además, al hacerle el examen, aparece con trazas, digamos, de consumo de drogas. Ya puede ser cocaína, marihuana o algún tipo de medicamento. Entonces, lo obvio, digamos, es que esta guagua que recién nació no ha consumido por su voluntad,
Por tanto, se solicita para poderle hacer el examen de consumo de droga a la madre. En este caso, la madre puede no querer o puede sí aceptar el examen. Y en ese examen, digamos, se ratifica lo que ya es obvio, que el consumo de droga que presenta la guagua, este niño, recién nacido, es producto del consumo que tuvo la madre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos certeza nosotros? Que la guagua marca positivo a 2 o 3 drogas. Segundo, si la madre colabora, podemos saber cuál es la data del consumo. Pero esto ya estaría afectando, digamos, a este niño o niña que recién nació, ¿ya? Y esto va a traer consecuencias en su desarrollo, lo cual hay un protocolo, porque estamos en el área de salud, todavía está en el hospital, donde puede esta guagua presentar síndrome de abstinencia, ¿ya? Puede presentar problemas de salud, puede presentar un sinnúmero de situaciones que hay que descartar. Entonces, esto se informa, digamos, a tribunales y el tribunal toma conocimiento de que nació la niña Margarita de 2 días de nacimiento y presenta este tema de droga. Por tanto, se entenderá que no puede ser entregada al cuidado de la madre, puesto que la madre fue la causante, digamos, de este tema del consumo. Entonces, en esta audiencia, lo ideal es que se presentase algún familiar, ¿ya? En este caso, por lo general, las abuelas son las que siempre vuelven a criar y se presenta la abuela, la tía, se encarga algún informe o se ven algunos antecedentes y se le pasa los cuidados provisorios de la niña, ¿ya? Pero, pero, a veces las situaciones, digamos, que son circulares dentro de estas complejidades, no existe esta abuela ni esta tía, ¿ya? Y la niña, que está en el hospital, después de 5 o 10 días, ya tiene sus exámenes al día y se puede estar de alta. Entonces, lo que no debiese suceder es que una niña, una lactante, siga hospitalizada sana, ¿ya? En este recinto de salud. Porque todos sabemos que no es un lugar para que esté una persona sana, por eso se llaman hospitales. Entonces, ¿qué es lo que define la ley? ¿Qué es lo que define la ley de garantía? Que es la que aparece, digamos, en el año 2022, define la posibilidad que haya una familia que se llama una familia FAE, ¿ya? Una familia de acogida. Esta familia de acogida, si ustedes han visto este último tiempo, hay como harta difusión con respecto a esta familia a través de la prensa, a través de noticias, a través de incluso carteles publicitarios, que son familias que, en este caso, el servicio, eh, lo que era antes Mejor Niñez y ahora especializado, capacita, ¿ya? Y estas familias están dispuestas a acoger en forma transitoria a esta niña o niño. ¿Cuál es el problema? Que el número de familias disponibles versus el número de casos no siempre cuadra, o sea, la oferta con la demanda. Por tanto, a veces esta niña Margarita no se la podemos entregar a la mamá, no tiene tía, no tiene abuela, se solicita una familia FAE para que la acoja, pero no hay familia disponible y la niña todavía está en el hospital. ¿Se entiende? Ya. Ya ahí llevamos 15, 20 días, estoy exagerando un poco o la fecha o a veces se puede dar. Entonces, la otra salida, la otra medida que puede existir es que esta niña vaya a un hogar, ¿ya? Y no debiese
ir al hogar porque debiese, de acuerdo a la ley, existir estas familias para niños de 0 a 3 años. Pero a veces no están. Entonces llega a un hogar que se llama un hogar de lactantes, ¿ya? Y en este hogar de lactantes se acoge a la niña y las personas que trabajan ahí están especializadas para poder atender a niños lactantes de 0 a 3 años. Y inmediatamente se solicita a tribunales lo que es un certificado de redes familiares. Les voy a explicar qué es el certificado de redes familiares. Es un documento que proporciona solamente el tribunal y se lo entregan a ellos, pero donde aparecen la consanguinidad directa de esta guagua. O sea, sale la familia del papá, si es que está reconocida, y todos los familiares que aparecen por el lado del padre, y por otro lado, los familiares de la madre. Y con ese documento, cuando se tiene acceso a ese documento, aparecen las direcciones, la edad, fecha de nacimiento, y lo que se debe hacer es un despeje, ¿ya? Y este despeje es tratar de contactar a estos familiares, que son familiares consanguíneos, y por lo general, la mayoría de estos familiares no sabe que la señora tanto tuvo una guaguita, o tuvo la guaguita, pero dice, no, está todo bien, está hospitalizada, pero va a estar bien. Pero lo que no dicen es que en realidad no está bien, que marcó positivo a droga y que está en un hogar. Entonces uno informa esta situación y ahí empieza el tema de las voluntades. Entonces ahí aparece una tía, una prima, y dice, a mí me gustaría hacerme cargo de la niña porque en realidad, para que no esté todo este tiempo en el hogar, y ahí empieza un procedimiento que es más técnico, pero se evalúa a la familia, ¿ya? Y esta evaluación de la familia, ¿en qué consiste? Primero, se ven los antecedentes. Obviamente, ustedes saben que hay un registro que inhabilita para trabajar con menores de edad o con niños. Si alguno de las personas adultas aparece en ese registro, hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, no se sigue trabajando, porque ustedes entenderán que, que no corresponde. Y además se evalúa lo que se llaman competencias parentales, que es un tema, hay diferentes instrumentos, formas de evaluar, y eso, ¿qué es lo que indica en realidad las competencias parentales? Indica yo como adulto y mi señora como adulta, qué condiciones tienen, condiciones emocionales estamos hablando ya, y actitudinales o de conducta, para poderse hacer cargo de esta niña de 20 días. Ya ahora la niña ya tiene como un mes. Y en este caso, cuando se logra trabajar con esa persona, uno detecta, digamos, que hay algunas deficiencias, pero esas se trabajan con ella, con respecto a la responsabilidad, con respecto a distintas cosas que son más específicas, uno la propone en tribunales. ¿Ya? Dice, ¿sabe qué? Existe la familia tanto, y ellos están dispuestos a hacerse cargo de la niña, estas son sus condiciones, y se hace una audiencia. Y en esa audiencia se determina, porque hay otros actores que se los voy a mencionar, que tiene que ver la jueza de familia, ¿ya? O juez de familia. Están los consejeros técnicos. Los consejeros técnicos del Tribunal de Familia son profesionales del área social, que ellos vierten opinión con respecto a estas materias, ¿ya? Y ellos están presentes en todas las audiencias. Hay un personaje que aparece con la ley, que es un abogado del niño, pero tiene un nombre que es más difícil de pronunciar, pero se lo voy a decir, se llama curador ad litem. Este curador ad litem, este abogado, porque es abogada o abogado, se preocupa por defender los derechos del niño, ¿ya? Él no defiende los derechos de la mamá, del papá, ni de los profesionales que están, no. Él defiende los derechos del niño y opina en torno a cuál sería más beneficioso o qué programa o qué acción tomar, ¿ya? Él está presente en todas las audiencias, ¿ya? O sea, cualquier cosa que se hable sobre el niño, él va a estar, ¿ya? Otros actores
que a veces participan de esto es la Fiscalía, o la Carabinero o la PDI, de acuerdo a las circunstancias que se hayan dado, por ejemplo, si fue por maltrato, pero para no alejarlos del ejemplo, este es el tema de droga, ¿ya? Y en esos términos, el tribunal decreta una medida y esta medida va a ser provisoria. Entonces dice, los cuidados de Margarita, que era la niña, los va a tener la familia tanto durante 6 meses, ¿ya? Para ver la posibilidad de recuperación o que aparezca otro familiar o recuperación de la madre. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que podría hacer la madre? La madre, que es un tema complejo, reconocer, digamos, que ella tiene una adicción a cierto consumo de cierta sustancia. Solicitar atención para poder rehabilitarse. Esta atención partiría en el consultorio, de ahí, de acuerdo a su complejidad, se iría, digamos, a un COSAM o podría ir a una comunidad terapéutica. La idea es que ella viva un proceso y que un profesional pueda certificar que a cumplir con este proceso y los riesgos de consumo, de recaída, están minimizados, por tanto, puede hacerse cargo, digamos, de los cuidados de su hija. Ustedes pueden pensar que eso es muy lejano, pero sí, eso sí sucede en algunos casos y en otros casos no, ¿ya? El ejemplo que estoy mencionando yo y tratando de completar, digamos, es una de las situaciones que puede suceder, pero más o menos así funciona. O sea, la idea es proteger la integridad emocional, psíquica y física de los niños, ¿ya? Y otro elemento que cambia acá en este discurso es que se llama Servicio Nacional de Menores, ¿ya? La palabra menores se trata de erradicar del vocabulario, no por una cosa semántica, sino es por cómo uno lo piensa, es que como que denigra la condición de un niño a ser menor, o sea, como que es menos de, ¿ya? Entonces por eso se habla ahora de niños, niñas y adolescentes. No sé si, ya como para terminar el ejemplo, no sé si se entendió, yo creo que sí, o eso es lo que espero, y además de este ejemplo, hay organismos territoriales que hacen seguimiento a estos casos, ¿ya? Entonces, la señora o esta familia vive en Barrio Norte, en Boca Sur, en Hualpén, y desde el hogar, digamos, se deja conectado con un programa territorial para que le hagan un seguimiento y además de este seguimiento, no es solamente fiscalizar, sino es colaborar con la familia con dudas que puedan tener. Ahora bien, hay que ser como súper consciente con respecto a la realidad y a nuestro entorno. Por ejemplo, uno puede decir la familia no tiene mucho dinero o tiene algunas carencias económicas, pero en realidad habría que revisar las cifras de desempleo que existen en la zona. Entonces, para ver si eso es un tema, el tema económico es por dejación de los adultos o por la situación que se está viviendo, ¿ya? Acá lo más importante no es que la persona, acá lo que prima es que la persona tenga un techo, ¿ya? Puede ser casa propia, puede ser arrendada, cedida, pero tiene un techo. No que tenga grandes cosas dentro de la casa, pero que sea ordenado y sea limpio, ¿ya? Que tenga como alimentarse ellos y al niño. No sé si me entiende, o sea, acá uno no busca como una familia ideal o de revista. Lo que interesa es la voluntad que tengan para cuidar al niño y que lo hagan de buena forma. Porque si no, en Chile todavía no se radican todos los campamentos y esas personas que viven en los campamentos por diferentes circunstancias no podrían criar a su hijo. Eso no es así. El tema es que tengan un buen trato y unas condiciones dignas para la crianza de los niños o niñas. Eso. Juan Pablo, justamente, bueno, hemos visto con tu ejemplo una breve clase bien didáctica, práctica, imaginando ahí paso a paso de cómo esto en
en la teoría pasa a la práctica y es lo que se esperaría cómo funcionara el sistema, pero me imagino que acá también hay otros organismos, otras instituciones que tienen que estar colaborando justamente con estas otras instituciones que están vinculadas directamente con los niños, niñas y adolescentes. Y me gustaría saber cómo esto se da en la práctica, si efectivamente estas organizaciones están conectadas entre sí, existen algunos protocolos que las relacionen directamente y las obligue, por ejemplo, justamente esto último, que yo considero que es muy importante, porque en definitiva los grandes problemas que se le generan a las niñeces, como se les conoce hoy en día también, es justamente que su entorno familiar, sus redes de apoyo carecen de ciertas cosas. Incluso en aspectos súper básicos, podríamos decir, y que afecta demasiado el tema de la educación. O sea, sabemos que en Chile hoy en día para poder acceder a un trabajo se piden muchos requisitos y uno de ellos es también hoy en día tener un cierto nivel educacional, incluso para desempeñar algunos oficios. Entonces, volviendo a lo principal de mi comentario y pregunta, es justamente cómo se da esta dinámica y qué protocolos existen entre las organizaciones, entre las instituciones de diferentes ministerios o incluso de otras instituciones descentralizadas. No sé si darte las gracias por la pregunta o no, pero bueno, a ver, con toda la apertura y la mira, a ver, cada vez que hay un caso con respecto a un niño, ya sea en el FAE, en una residencia, se hace un programa de intervención, un PI, ¿ya? Y este PI, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, de acuerdo al diagnóstico, uno ve qué áreas va a trabajar. Y esas áreas tienen que ver con las competencias parentales, con fortalecer el tema laboral, con fortalecer el tema y apoyar el tema de salud mental, ¿ya? Y claro, en el papel uno ordena estas ideas, ¿no es cierto? Y las coloca, pero después hay que llevarlas a cabo. Y en el llevarlas a cabo se producen algunas situaciones, puesto que hay que ver la realidad en la que estamos inmersos. O sea, por ejemplo, viven de allegados y existe como hacinamiento en la casa. Entonces, para eso vamos a ver la posibilidad de un subsidio habitacional, ¿ya? En esta fecha justo hay algunos subsidios, ¿ya? Pero para el subsidio habitacional necesitamos un ahorro mínimo. ¿Ya? Este ahorro mínimo son alrededor de 5 UF, 10 UF o más, pero dejémoslo en 10 UF. Dios. 10 UF en promedio del subsidio son, para hacerlo fácil, 400.000 pesos. Por lo menos si a mí me piden ahora que yo deposite 400.000 pesos como ofrenda, no los tengo. Yo no sé si este tipo de familia, para que ustedes se imaginen, con la que nosotros estamos trabajando, yo le digo, no, encontré un subsidio, así que usted abra la libreta y le doy un plazo de una semana para que tenga los 400.000 pesos. Eso no sucede, ¿ya? Entonces ahí se complica un poco el tema. Pero está la posibilidad para que opte a la casa. Entonces ya ahí se dilata un poco el tema mientras consiguen el ahorro. Y a veces está el ahorro, pero se cerraron los procesos de postulación. Entonces, esas situaciones a veces se dan. Ya. Por otro lado, y aquí es donde no agradezco la pregunta, pero no puedo esquivarla, es lo siguiente. Ustedes que son personas más letradas que yo en este tema, existe un término que se llama, a ver, como la cesantía ilustrada. Ya, la cesantía ilustrada se refiere a gente, como cualquiera de nosotros, que tiene la suerte o la posibilidad de haber estudiado más allá de cuarto medio y haber tenido una carrera técnica, semiprofesional, profesional o muy profesional, digamos, pero vean las tasas de cesantía que existen. Entonces, cuando me dicen, no, mira que hay una posibilidad de un curso, esta persona para que trabaje, son como medias limitadas estas posibilidades porque en la realidad las cifras de cesantía son muy complejas. Por otro lado, tenemos el debate que existe al día de hoy
con respecto a medir la cesantía, ¿ya? Que hablan de cifras de 7, 8% y otros hablan de cifras de 20 y tantos por ciento. ¿Por qué? Porque depende de la pregunta que me hagan. Si yo trabajé en el Rappi la semana pasada, entonces yo tengo trabajo. Pero resulta que esta semana no estoy trabajando en Rappi, pero igual adorno la cifra, digamos, como trabajador. Entonces, esa situación es muy compleja. Y por otro lado está el tema de con cuánto vive una persona. Entonces yo necesito que esta mamá se haga cargo de la guagua porque tiene algunas situaciones y ella vive sola y tiene resuelto lo de la casa, ¿ya? Y tiene una guaguita de 1 mes. Ya, entonces la señora come o la cuida. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí con esa guaguita de 1 mes? Ella vive sola y ¿quién paga las cuentas? Entonces, cada caso es particular y la solución que se pueda dar no es una solución milagrosa, es una solución que se crea en conjunto. Y bueno, en este caso voy a hablar por mí, por Juan Pablo, porque en realidad uno tiene que, en esta intervención, tratar de sugerir, de dirigir, de ver, digamos, la posibilidad, y para eso hay que conocer como contexto, ¿ya? No sé si a usted le ha tocado ir a alguna población alguna vez. El tema de la locomoción no corre igual que acá, pues acá en Concepción Centro corre hasta las 10, 11 de la noche, pero en algunas poblaciones no corre hasta esa hora, entonces ya limita, digamos, la funcionalidad. Los tiempos de traslado son complejos, bueno, y un sinnúmero de cosas. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que es difícil abordarlo, es difícil poder dar una solución al corto plazo, pero sí vale la pena intentarlo, vale la pena trabajar por eso, puesto que todos los niños merecen, digamos, ser queridos, estar dentro de una familia. Bueno, y ahí surge otro concepto, que todo lo que yo les comenté era con la familia consanguínea, la prima de mi mamá, la tía, mi abuela, pero no siempre termina de esa forma. Y cuando ya no termina de esa forma, se da por finalizado el proceso de intervención y se busca otra alternativa, que es una familia que se llama familia del corazón o son familias adoptivas, ¿ya? Y ahí se abre otro juicio en el Tribunal de Familia que va con la letra A y es todo otro, pero, pero tendríamos que explicarlo en otra oportunidad. Pero ahí lo que se trata de hacer es buscar una familia para que en forma definitiva se haga cargo de esta niña, porque ya se intentó durante 6 meses, 1 año, de encontrarle una familia que tuviera relación consanguínea y no se logró, ¿ya? Suena fuerte, pero no hay que olvidar que estos centros especializados, ya sea FAE, sea un hogar u otro programa, trabajan en función de los niños, ¿ya? Y la idea es que el adulto se pueda hacer cargo. Pero cuando esto no se da, no podemos condenar a un niño de 1 año a que pase toda su vida institucionalizado, puesto que la institucionalización de los niños, aunque ya no sea el hogar que decía Marcos de 100 personas, causa retroceso, causa algunas complicaciones. Y eso es lo que nosotros no queremos. Juan Pablo y Marcos, bueno, hemos conversado bastante y el tiempo vuela. Para finalizar, yo quisiera que si en ambos pueden responder de alguna manera cooperativa, por así decirlo, la siguiente consulta. Claramente, el modelo adolece de las fallas que acaba de relatar Juan Pablo. Si no hay sala cuna, entonces no hay solución para ese niño vulnerado. Y no hay salas cunas en todo el país. Entonces, cuando se escribió la ley y se aprobó con grave falencia entonces. Entonces, claro, uno tiene que preguntarse ahí, a partir del ejemplo solamente, que no están
dadas las condiciones para resolver el problema que es la protección en el 100%. Entonces, así considerado, ¿qué podrían ustedes responder a la pregunta, cuál es la tasa de éxito en la ejecución de estos trabajos? Porque claramente es muy probable que quienes lleguen al servicio, a este servicio, no sean todos los que sean posibles de detectar o que se hayan detectado. ¿Y cuál es el resultado final? ¿Hay alguna tasa o conversión de tantos casos a tantos casos de éxito? Porque esto tiene que ser evaluado de alguna manera. Entonces, ¿cómo creen ustedes que esto puede realmente ser evaluado independientemente de muchos casos de éxito que deben haber? ¿Qué parte, don Marco? Dale nomás, Juan Pablo, tú estás embalado, así que dale nomás. Ya. A ver, lo que pasa es que la ley que crea el servicio y la ley de protección de garantía es eso, una ley. Después tiene un reglamento, como todas las leyes. Pero requiere, digamos, de la interacción y de la colaboración de distintos ámbitos. Y para eso sí existen, digamos, convenios, sí se pueden operacionalizar, pero el caso a caso era lo que yo les comentaba, que de repente cerró la postulación, la señora no tiene el dinero, el jardín queda por tal parte, o en el caso de Margarita, eh, nació de tantas semanas, pero fue prematura y tiene un tema respiratorio grave, por tanto no la podemos llevar hasta el año o hasta los 2 años quizás a un jardín, ¿ya? Entonces, aquí es lo que yo quiero comentar. Claro que existen modelos de evaluación para programas sociales y existen muy buenos modelos, pero yo creo, no estoy seguro, no sé cuántos servicios o cuántos ministerios se evalúan o quieren ser evaluados por estos programas que miden, digamos, la gestión. Y si son evaluados, ¿cuáles son esos resultados? Porque en realidad lo que uno tiene que tener claridad, que una cosa son las políticas públicas, que cada vez que se hace una política pública, se hace con buenas intenciones, con gente que yo creo que conoce del tema, pero se evalúa. Y ahí uno va, bueno, aquí ustedes igual me pueden ayudar, uno va corrigiendo, digamos, porque está trabajando con personas. O sea, por ejemplo, yo tengo un problema económico y hago un plan de ahorro, ¿ya? A un año. Pero yo, a los 3 meses, a los 6 meses, veo si la cosa me está funcionando o no. Si estoy logrando ahorrar para llegar a la meta. Porque no voy a esperar un año para decirme yo, te Juan Pablo, que tu plan de ahorro era malo y reuniste la mitad. Entonces, el tema que yo desconozco, lo vuelvo a repetir, es la evaluación de los programas sociales. O sea, hay metodologías para evaluar, pero no sé si ustedes conocen, o los auditores o quienes vean esto, conocen evaluaciones de los distintos programas, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que ayuda a eso es a mejorar. Si en realidad las políticas públicas son buenas, pero uno tiene que ir viendo cómo se van adecuando a la realidad. Por ejemplo, y aquí termino, yo hice esta política pública el año 2018, ¿ya? Pero yo el 2018 no sabía que iba a venir una pandemia. Por tanto, yo tendré que evaluar mis políticas públicas en varias instancias porque apareció una variable interviniente que yo no la había considerado. Corre el año 2020, más o menos, ¿ya? Y yo programé mis consultorios, mis colegios, esto, lo otro, en mi comuna, en este caso, por supuesto, yo soy el alcalde, y se hizo todo eso, pero nada hacía presagiar
que iba a existir una migración de población y que mi comuna, que era chiquitita, tenía 10.000 habitantes, rápidamente subió a 12.000, que son 2.000 nomás, pero resulta que yo tengo que proveer todos los recursos y ya mi consultorio no está dando, pero el dinero que yo tenía para eso, entonces no sé si me entiendes, hay variables, hay situaciones que pasan, las cuales requieren que uno las pueda reestudiar, ¿ya? Y en todo ámbito de cosas, o sea, hoy día construí una carretera y me demoré mucho tiempo, y resulta que el parque automotriz cuando yo lo inauguré aumentó, pues, y aumentó el doble. Entonces mi carretera me quedó excelente, pero para las cifras que yo tenía hace 5 años atrás, pues. Pero hoy día no, ya está quedando chica. Pero eso ya es tema de gente experta, gente que trabaja, digamos, en la grande esfera y que existe la confianza, digamos, que es gente que tiene conocimiento y experiencia, que son dos cosas distintas. Eso. Juan Pablo, Por mi Marcos. parte, sí, Sí, por mi parte, por favor, ya para ir concluyendo. sí, breve. Hay evaluaciones TURE de proceso, ¿ya? Que están a cargo de supervisores que evalúan, ¿cierto?, cómo está el proceso. Eso es importante. Y cuando culmina, ¿cierto?, el año, los programas son evaluados también. Ahora, la pregunta, yo sé, y que iba al tema de los logros, los éxitos. Ya, ahí ha sido complejo, Juan Pablo lo ha explicado. Hay muchas variables que influyen, pese a que hay características comunes, cada caso es diferente. Lo otro, señalar que Mejor Niñez, ¿cierto?, por así decirlo, queda con varias cosas que ha mejorado. Y soy bien puntual y breve. La victimización secundaria que antes se producía, ya que era complejísimo, eso ha ido disminuyendo, ¿ya? Y eso está por ley, está por reglamento, ¿cierto? Y se trabaja fuertemente con eso. Sobre todo alguien que ha sufrido alguna violación o algo fuerte, que son palabras fuertes, ¿cierto? Abuso sexual, por supuesto, incluso ha cambiado el lenguaje. Explotación sexual comercial infantil, no es prostitución infantil, lo digo, aunque suene fuerte. Lo otro, que hay una gama de nuevas generaciones que se están formando. Eso también es importante. Lo que sí falta es que los ministerios, a través de sus servicios públicos, se comprometan realmente a trabajar en red. Palabra antigua dentro de nuestra profesión y las ciencias sociales, pero que efectivamente se comprometan por la falta, porque faltan recursos. Yo sé que ustedes están pensando, bueno, se aprueban las leyes, sí, en Chile se aprueban muchas leyes de repente que no están financiadas, ¿ya? Y cuando se baja el reglamento, a lo concreto, nos damos cuenta que faltan recursos. ¿Ya? Y eso está demostrado en algunos programas que no quieren postular, que han bajado considerablemente, ¿ya? Entonces, el tema es que hoy día tenemos grupos especializados, que faltan más recursos, estamos de acuerdo, ¿ya? Y otra cosa, quiero sacar un tema muy, muy breve también, que sacar el estigma de que los niños vulnerados sus derechos son solamente niños que viven pobreza, ¿ya? No. Estamos hablando de niños vulnerados en sus derechos que son de cualquier estrato social. Yo no hablo de clases sociales, las clases sociales desaparecieron como hace 30 años. Hablo de estratos sociales, tal como sube, bajas. Entonces, se lo digo porque es un tema que siempre lo discuto. Entonces, el tema es que esto ocurre en hogares de estratos altos, estratos medios y estratos que viven en pobreza. Lo que más se difunde en los medios de comunicación son los niños pobres, niños y niñas y adolescentes pobres, ¿ya? Y los niños que viven en estratos altos, no lo estoy enjuiciando para nada, sino que eso, en cierta forma, como que se oculta. Y eso hay que hablar con la verdad, lamentablemente, ¿ya? Y queda todo dentro de la casa y se arregla con dinero, todo, ¿ya? O casi todo, por así decirlo. Entonces, hay un piso, ¿cierto? Como preguntaba don Marcelo al principio, experiencias comparadas, ya trabajamos, recorrimos algunos países, ya, y hoy día Mejor Niñez tiene que seguir el proceso que le ha encomendado, ¿cierto?, el Estado chileno. Y insisto,
y disculpen que sea reiterativo, los servicios públicos deben colaborar, ¿cierto?, en estas redes que por mandato constitucional y por la ley, las leyes nuevas que han salido, ¿cierto?, de la infancia, tienen que hacerlo. Porque, insisto, hay observatorios también internacionales que nos están mandando siempre nos están mandando algunas observaciones. Y hay que considerar algo importante que no lo hemos tocado. Pero es lo último que señalo, ¿ya? El mundo está cambiando, nuestras realidades están cambiando. Hay problemáticas que se mantienen, ya se han nombrado, la droga, ¿cierto? El que los chiquillos de repente dejen el establecimiento educacional, ya el tema de la violencia, que ya es una cosa que como que no queremos salir, ya, o sea, no es que yo piense eso, sino que lo que se dice en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, el tema ahí, yo creo que hay que ser bastante claro. El tema de la infancia en Chile es para todos los niños, niñas y adolescentes, no como se creyó en algún momento, solamente los del Sename. Hoy día, claro, es un programa de lo que es Mejor Niñez, estamos de acuerdo, todos los cambios que se han hecho, pero mientras una sociedad no se preocupe de el recambio que significa niños y niñas y adolescentes, no se entreguen lo que son las teorías de las capacidades, por ejemplo, de Amartya Sen, ¿ya? Premio Nobel de Economía hindú, ¿ya? No vamos a tener ninguna posibilidad de seguir avanzando. O sea, aquí se requiere más compromiso del Estado, de la sociedad y de todos los actores que están involucrados, ¿cierto?, en restablecer los derechos vulnerados. Porque eso va a suceder siempre, lamentablemente. Pueden cambiar las características, pero va a suceder siempre. Y es por eso que hago un llamado justamente a las generaciones jóvenes que se están formando en estas áreas que van a trabajar con infancia, se comprometan, porque se requiere un compromiso, Juan Pablo lo sabe muy bien, un compromiso real de producir estos cambios, como digo, que no se van a notar en menos de 10 años, no, porque esto va a ir evolucionando. Así es que hago esa invitación y esto no partió de cero, partió con la experiencia muy negativa, en un principio, como yo decía, el Estado ausente, y con la convención hay un cambio, hay una posibilidad. Así es que nos quedamos con esa reflexión de cierre entonces. Les agradecemos un montón, Juan Pablo, Marcos, a Juan Pablo por el ilustrativo caso que desarrolló, a Marcos por todo el contexto. Me quedé en lo personal con un montón de preguntas en el tintero, pero no les quisimos interrumpir porque se agradece la detención y la profundidad con la que abordaron este tema, aun cuando creo que estamos recién introduciéndolo, así que de antemano les dejamos la invitación abierta para una próxima conversación en la que tal vez podamos profundizar alguna arista más específica. Por ejemplo, no alcancé a preguntarles nada acerca del rol de la sociedad civil en paralelo, no al margen de lo que hace toda la institucionalidad vigente, pero bueno, se los dejo también ahí como una inquietud para retomarla más adelante. Como un pequeño dato también, creo que han batido el récord con el episodio más extenso que hemos grabado en esta temporada, pero reitero, no por eso menos interesante ni menos entretenido, de verdad. Les agradecemos mucho la participación, los ilustrativos que fueron y les reitero la invitación para más adelante que les extendí. El tiempo nos apremia en este momento, superamos la hora, probablemente estamos obstaculizando la parrilla de las otras radios, así que nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias Marcos Fernández, muchas gracias Juan Pablo Rodríguez y a nuestro panel, Marcelo, Eduardo. Nos encontramos el próximo martes, de seguro, con un nuevo tema interesante y contingente. Que estén muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, que estén muy bien.